Un transurbano se incendió esta tarde en el kilómetro 7 de la ruta al Atlántico en la zona 18 de la ciudad capital. Durante algunas horas el tránsito se vio afectado en ambos sentidos. Según dieron a conocer las autoridades, el incendio fue provocado por un cortocircuito. No hubo reporte de pasajeros heridos. Los cuerpos de socorro lograron apagar el fuego y minutos después se liberó el paso. Un verdadero susto que se vivió entonces a todos los pasajeros desde autobús. Pero bueno, aquí estamos, muchas noticias en este día. Gracias por sintonizar a esta hora. De inmediato, vamos a la información. Según Educación, el ICS vacunará a más de 276,000 maestros. Salud señala que podrían iniciar la próxima semana dependiendo del avance con personas mayores de 70 años. Capturan a presunto responsable de quitarle la vida a una niña y a su mamá cuando vendían refacciones en la zona 21. El crimen ocurrió en diciembre del 2019. Cinco niños cuyos padres pertenecen a la secta judía Lev Tahor fueron vistos por última vez en la zona 5. Autoridades investigan si salieron del país de manera irregular. El empresario Jaime Aparicio, condenado la semana pasada por soborno millonario al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, no pagará reparación digna al Estado. Hallazgo de 5 niñas centroamericanas, entre ellas 2 guatemaltecas que fueron abandonadas en Texas, intensifica el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Demanda de gasolina se dispara en Estados Unidos debido a un ataque cibernético ocurrido el pasado viernes que obligó a varias compañías petroleras a cerrar toda su red. Capturan a presunto atacante de una niña y una mujer que murieron ultimadas cuando vendían refacciones en la colonia Loma Blanca, en la zona 21 de la capital. El doble crimen ocurrió el 13 de diciembre del 2019. Han pasado 522 días desde que la niña Lucrecia Shekpamal, de 11 años, y Mayra Elizabeth Telles, de León, de 32, fueron ultimadas cuando vendían refacciones en la colonia Loma Blanca, zona 21 de la capital. En ese periodo, el Ministerio Público detuvo a un joven que se comprobó ante un juez que no era el atacante, y este miércoles confirmó la detención del supuesto agresor. El capturado señalado de la muerte de la menor y de la mujer adulta es César Augusto Revolorio Molina y fue detenido en la colonia Atlántida, zona 18. Para la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, Revolorio Molina no es desconocido. Un mes y 6 días después del doble crimen del que se le señala, fue capturado en la colonia Atlántida, en zona 18, porque portaba un arma con reporte de robo y 18 municiones para fusil. Días antes, el Ministerio Público señaló a un joven que reside en Loma Blanca, zona 21, de ser el atacante de la niña y la mujer, pero en la audiencia en el Juzgado Octavo Penal se descartó su participación. Este miércoles se ha reportado la captura de Revolorio Molina como el principal sospechoso del ataque a Shekpamal y Telles. El 13 de diciembre de 2019, ellas recorrían la colonia alando una carreta y vendiendo refacciones cuando pasaron frente a una tienda y un hombre les pidió un atol. Segundos después fueron baleadas. El ataque quedó grabado en un sistema de videovigilancia del área. Ahora este video está en poder de los fiscales y por medio de fotogramas tratarán de implicar a Revolorio Molina como la persona que aparece en esa filmación y disparó en contra de las víctimas mortales. Reportó Edwin Pitán. Mire, ayer le contamos de la trágica muerte de un niño de 8 años que apareció ahogado en la pila de una vivienda en Quetzaltenango. Esta tarde fue enterrado en el cementerio municipal de ese departamento. Juan Daniel Rodas Santi Esteban recibió el último adiós. Este niño de 8 años fue reportado como desaparecido a inicio de la semana, pero fue encontrado muerto en la casa de sus abuelos.
ubicada en la colonia San Antonio, zona 7 de Xela. La noche del suceso se informó que el niño murió ahogado. Al lugar acudió el Ministerio Público, cuyos trabajadores recabaron evidencias para investigar la muerte. El cadáver fue trasladado al INASIF, en donde esta tarde informaron que la causa de muerte del menor fue asfixia por sumersión. Luego de la evaluación forense, el cuerpo del niño de 8 años fue entregado ayer a sus familiares, quienes finalmente esta tarde lo enterraron. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y en otro caso, 5 niños cuyo padre pertenece a la secta judía Leptajor están desaparecidos. Las autoridades son cautelosas al hablar del caso y sospechan que tras varios intentos por desactivar las alertas, ellos pudieron salir del país de manera irregular. El 29 de abril desaparecieron 5 niños de la secta judía ortodoxa Leptajor en la zona 2 capitalina. Tras el suceso, la madre de los 5 niños denunció la desaparición y la Procuraduría General de la Nación activó 5 alertas al Baquenet. Un día después, el 30 de abril, el padre de los menores se acercó a la unidad al Baquenet para informar que los niños se encontraban bien, por lo que pidió que se desactivaran las alertas. Un juez de familia citó posteriormente al padre de los menores para finalizar el proceso correspondiente. Aún así, ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación. Las autoridades de la PGN supieron que algo andaba mal cuando el papá de los niños no se presentó a su audiencia y tampoco los menores. Las alertas se reactivaron. En relación a este caso, es importante tomar en consideración que de conformidad con el artículo 116, literal H de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, este caso tiene un proceso de medidas de protección y por consiguiente la información es reservada y es delicada, por lo que no podríamos brindar mayores detalles en relación a esto. Nuevas investigaciones arrojaron que los menores fueron vistos por última vez en esta casa de la zona 5 capitalina y las nuevas alertas salieron a la luz con esta nueva información. Los niños tienen 4, 6, 8, 10 y 11 años de edad. Esta secta también está siendo investigada por el Buró Federal de Investigaciones, o FBI por sus siglas en inglés. Esto por otras posibles denuncias de explotación y secuestro infantil, de acuerdo a un reporte de la BBC de Londres. El MP sospecha que los menores salieron del país de manera irregular, por lo que la investigación aún no concluye. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó el domingo el hallazgo de 2 niñas guatemaltecas abandonadas por traficantes en Texas. En realidad fueron 2 granjeros del lugar quienes las hallaron primero. Estas fueron las 5 niñas centroamericanas que una pareja de granjeros estadounidenses encontró el domingo 9 de mayo por la noche. 2 son guatemaltecas. Sus nombres son Ashley Mariana y Valeria Yamilet Sánchez Soto, de 5 años y 11 meses. Luego de su hallazgo, las autoridades de la patrulla fronteriza de Estados Unidos las trasladaron a Uvalde, en Texas. Los agricultores que las identificaron en su propiedad, a pocos metros de la frontera con México, se llaman Jim y Katie Hobbs. Según sus relatos a medios estadounidenses, ambos les brindaron comida y agua a las niñas. Ahora temen encontrar a más migrantes en las mismas condiciones. Nuestros veranos se van a poner muy calientes en este lugar. Será un campo de muerte si la situación no se resuelve. El hallazgo de estas menores incrementó el debate sobre las políticas migratorias del presidente estadounidense Joe Biden, quien permite que menores no acompañados y familias permanezcan en el país. Solo en marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó más de 178,000 aprehensiones, el nivel más alto de los últimos 20 años. Las 5 niñas centroamericanas incluso captaron la atención del congresista de Texas, Tony González, quien en sus redes sociales exigió a Biden tomar acciones para reducir los abandonos de menores en la frontera. Por su lado, la Cancillería guatemalteca informó el lunes que las 2 menores recibieron atención de los consulados de El Río y McAllen, en Texas. La patrulla fronteriza fue quien avisó a los consulados que tenemos en frontera para que pudieran ellos prestar la protección consular. Además, el ministerio indicó que las niñas están estables de salud. Una presentaba fiebre cuando la hallaron en la granja, pero ya recibe atención médica en Uvalde.
La cartera aún no localiza a sus padres. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. En otros temas, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, acudió esta mañana al Congreso de la República para actualizar sobre las medidas de prevención que las escuelas públicas toman contra el coronavirus. Dijo que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social vacunará al menos 276,000 maestros que, según la cartera de salud, podrían empezar a recibir su dosis la próxima semana, dependiendo de los avances en las personas mayores de 70 años. En la reunión, la ministra Ruiz también informó sobre los centros educativos privados que buscan abrir sus puertas en municipios que están bajo alerta naranja, según el semáforo de COVID-19. Justamente con las solicitudes de los centros educativos privados para operar en alerta naranja, es importante mencionar que hemos recibido 184 solicitudes. De estas, 157 los expedientes están completos y se trasladaron al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud nos ha trasladado los dictámenes ya favorables y nosotros hemos notificado. Bueno, ahí tiene la información. Vamos a cambiar completamente el tema. La aprobación de la iniciativa 5174, pendiente de tercera lectura y redacción final en el Congreso de la República, parece ser el objetivo de las bancadas afines al oficialismo para despedir su primer periodo de sesiones ordinarias. El argumento de los diputados que acuerpan la iniciativa es el buscar inversión extranjera que permita la generación de fuentes de empleo, lo que aseguran vendría a servir como pilar para la reactivación económica de Guatemala, que se encuentra afectada por la pandemia del COVID-19. Mire, Byron García comenzó a mostrar talento musical desde los 4 años de edad. Sus padres, al darse cuenta de este talento, lo apoyaron para prepararse en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara. Y con el paso de los años se ha convertido en una de las flautistas más destacados de nuestro país. Esta es la historia que le traemos en nuestro espacio Hecho de Ti. Byron García es un músico guatemalteco que desde los 4 años comenzó a mostrar talento por la música instrumental. Desde los 4 años comencé a interpretar la flauta dulce, que yo comencé a aprender pues desde muy temprana edad. Comencé a aprender a tocar marimba de manos de don Eulogio Orozco. Conforme iba creciendo, se iba haciendo más grande la idea de llegar a ser músico profesional. Pues yo empecé a estudiar marimba, empecé a estudiar piano, clarinete. Su talento de alto nivel lo ha llevado a acompañar a artistas de talla internacional. Tales como Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, como Don Moe, como Paul Wilbur, como Marcela Gándara, como Ingrid Rosario, entre otros. En el 2015 participé en un álbum que promocionó el saxofonista Ed Calle. Obtuvo un Grammy Latino como mejor álbum instrumental. La pandemia lamentablemente le cerró las puertas en los escenarios musicales. Entonces tuve que empezar a aprender toda la tecnología para poder empezar a dar clases en línea. A veces la carrera académica en la que una persona se prepara no ofrece oportunidades laborales. Sin embargo, hay que ser valientes para trabajar en algún emprendimiento. Lo que nosotros hemos estudiado muchas veces no nos va a dar de comer, sino que son las ideas las que producen el dinero, las que producen las oportunidades en esta vida. Qué linda e inspiradora historia. Nosotros con eso nos vamos a una pausa, pero regresamos porque hay más. El empresario Jaime Aparicio, condenado la semana pasada por pago de soborno al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, no pagará reparación digna al Estado. Con eso regresamos.
Electroral, el único suero sin preservantes, presenta. Continuamos con más. 5 abogados de los 7 implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020 argumentaron ante la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán que sus representados no deberían quedar en prisión preventiva y que tampoco hay riesgo que obstaculicen la investigación del Ministerio Público. La Fiscalía Especial contra la Impunidad pidió que los 7 queden en prisión porque hay riesgo de que entorpezcan las pesquisas y los testigos quedarían vulnerables a amenazas. Entre los procesados están Murphy Pais, Estuardo Galvez, rector y exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y la audiencia de etapa intermedia del caso de corrupción en el Ministerio de Cultura y Deporte se suspendió. En esa fase se presentarán medios de prueba y el Juzgado Noveno Penal decidirá si envía a juicio a 20 procesados. La audiencia se pospuso debido a que el abogado de uno de los implicados no se presentó. Aunque el juez quiso continuar, la Fiscalía contra la Corrupción optó por reprogramar para que todos los implicados comparezcan en una sola audiencia. En este caso está procesado el exministro de Cultura y Deportes, Elder Suchite Vargas. El empresario Jaime Aparicio, condenado la semana pasada, no pagará reparación digna luego de haber sido encontrado culpable de dar dádivas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. El Tribunal de Mayor Riesgo D resolvió que el empresario condenado por dar dádivas, Jaime Aparicio, no pagará reparación digna a favor del Estado. En el debate, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público pidieron el pago por reparación de 8.5 millones de quetzales por haber dado comisiones ilícitas a Alejandro Sinibaldi cuando fungió como ministro de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota. Juan Guevara, abogado defensor de Aparicio, ante el tribunal argumentó que las dádivas se aportaron del dinero del empresario y no del Estado, por lo que no hubo agravio. Walter Mazariegos, presidente del tribunal, informó que Aparicio debe de donar una ambulancia a los bomberos voluntarios. No se especificó el valor del vehículo y debe ponerse de acuerdo con el comandante. Aparicio fue condenado a 5 años de prisión conmutables la semana pasada por cohecho pasivo, al encontrársele culpable de haber pagado las comisiones a Sinibaldi en el caso Construcción y Corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público logró probar que Aparicio usó sus empresas de construcción para pagar los 8.2 millones de quetzales a la compañía Benelli S.A., vinculada a Sinibaldi. Según la investigación, el empresario pagó las dádivas al exministro para que éste le agilizara el pago de deuda de arrastre que tenía en la cartera con sus 2 empresas de construcción por obras realizadas. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Electroral, el único suero sin preservantes, presentó. Regresamos en breve con más información. Quédese con nosotros. Antes conoceremos los informes que nuestros televidentes nos hacen llegar a través del WhatsApp de Guate Reporta. No lo olvide, 4003-3859. CFS, Corredores de Seguros. 17 años contigo asegurándote. Cotiza tu seguro con nosotros al teléfono 2387-9999. Presenta. Bueno, aquí estamos de regreso con este segmento tan especial para nosotros porque es usted quien genera la información. Guate Reporta 4003-3859. Un televidente se reportó desde Panajachel, Sololá, para denunciar los abusos que un grupo de personas cometen en contra de negocios de parqueo con el fin, dice, de quedarse con la clientela. Los trabajadores de área de car wash han ingresado al área de cámaras a obstaculizar los carros para que no puedan entrar. Ahí están en grupo tratando de atacarme con varias armas, piedras en las manos y todo. El tipo me golpea y mi delincuente se retire completamente de este lugar sin opción a seguir aquí cometiendo más delitos en contra de mi persona y en contra de los clientes que buscan parqueo y car wash en este lugar, pidiendo.
Y Jorge Méndez se reportó desde la ciudad capital para denunciar la falta de conciencia de las autoridades y de las personas que utilizan el servicio de Transmetro. Nuestro televidente lamenta que este servicio colectivo esté funcionando como si la población en general, dice, ya estuviera vacunada contra el COVID-19. Y sobre este mismo tema, Giovanni López nos compartió una fotografía con el siguiente mensaje. Solo quisiera saber dónde está el control. Vivimos como si no existiera la enfermedad del COVID-19, así decía el reporte que recibimos. Gracias por participar con nosotros. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono 2387-9999. Presentó. En este momento vamos a darle paso al programa Razón de Estado. Nosotros vamos a retomar más adelante a las 10:30 la información, así es que quédese en la señal de Guatevisión. Regresar, 10:30 de la noche, un bebé de un mes de nacido perdió la vida en San Marcos a causa del coronavirus. No se puede dejar de enterar de esta información después de Razón de Estado. Aquí estamos de vuelta, gracias por continuar en la señal de Guatevisión. En este momento recibimos a Pamela Valdés, ella tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Es momento de compartir el pronóstico del clima para las próximas horas y de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y para esta noche continuamos con condiciones principales de cielos parcialmente nublados, sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas o actividad eléctrica, principalmente sobre la meseta central y los departamentos ubicados en la costa sur. Esas mismas condiciones prevalecerán para mañana, especialmente durante la tarde, para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y a continuación, las condiciones para los próximos días para que usted en casa se prepare, y esperamos principalmente para la ciudad capital actividad eléctrica durante la tarde para los días jueves, viernes y sábado, y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 y 26 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla, lo esperamos a las 5:35 de la mañana y se ocultará a las 6:22 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela, por el informe. Nosotros continuamos. Paulo Quinilla Santos, sacerdote de Uspantán, Quiché, falleció la madrugada de este miércoles por complicaciones provocadas por el COVID-19. Quinilla estuvo recientemente dentro de la organización de la beatificación de los 10 mártires de la Iglesia Católica, víctimas de conflicto armado interno en Quiché. Pocos días después del evento se le diagnosticó coronavirus y tras semanas de lucha finalmente perdió la batalla contra la enfermedad. El sacerdote trabajó por muchos años en el norte del departamento, en las parroquias de Ixcán y últimamente en Uspantán, donde fundó la radio católica de ese municipio. Mire, un recién nacido de apenas un mes de vida perdió la vida el lunes último por causas relacionadas al coronavirus, según confirmó el director del Hospital Nacional de San Marcos. Un recién nacido de apenas un mes perdió la vida el lunes último por causas relacionadas al coronavirus, según confirmó el director del Hospital Nacional de San Marcos. Nosotros hemos tuvimos un menor de un mes que falleció el día lunes. Tenemos otro paciente de 4 meses que estuvo ingresado en el área de COVID, pero ya se recuperó. Y ya negativizó su prueba, incluso ya lo trasladamos al intensivo neonatal. Y por otro lado, pues hemos tenido pacientes jóvenes de 22 años, 21 años. Se ha identificado que el COVID-19 no solo afecta a personas de la tercera edad, pues se han incrementado los casos en niños y adolescentes, por lo que las autoridades de salud solicitan a la población no bajar la guardia ante esta enfermedad. En el mes de marzo nosotros tuvimos un total de ingresos al área de COVID, todos positivos, 63. Tuvimos 42 recuperados en el mes de marzo y tuvimos únicamente 7 fallecidos en el mes de marzo. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del mes de abril, creo que fue el peor mes que nos ha tocado de la pandemia desde el año pasado. Tuvimos un total de 95 ingresos al área de COVID, tuvimos 57 recuperados, pero
También es lamentable decirles que tenemos un total de 35 fallecidos. Creo que fue un mes negro para el COVID en el Hospital Nacional de San Marcos, porque yo solamente les puedo hacer referencia del hospital. ¿Qué ha sucedido al interno del departamento, en las aldeas, en los caseríos y todo? Yo no tengo ese tipo de datos, pero lo real del hospital, estas son las estadísticas, y como podemos ver, un repunte grande, porque de 7 fallecidos al mes de marzo, tener 35 fallecidos en el mes de abril les puede dar una idea realmente de la mortalidad que se generó en el mes de abril. Según las estadísticas que manejan en el Hospital Nacional de San Marcos, desde el inicio de la pandemia se ha tenido el deceso de 189 personas en el interior de este nosocomio por COVID-19. Con imágenes de Daniel de León, Eduardo Velázquez, para Noticiero Guatevisión. Mire, y tras habilitarse un puesto de vacunación vehicular en San Sebastián, Retaluleu, para 1.230 adultos mayores del municipio, las autoridades de salud aseguraron que la afluencia de personas aptas para vacunarse es poca. Consultados adultos mayores, algunos afirman que tienen temor por los efectos de la vacuna. El temor y poca credibilidad ante la efectividad de la vacuna son algunos de los factores que ha llevado a la baja afluencia de adultos mayores en los puestos de vacunación. En San Sebastián Retaluleu se han registrado 1.230 personas aptas para vacunarse en esta fase y únicamente 163 han acudido a la cita. Sí me va a vacunar, porque eso es un regalo de Dios para salvarnos de esta peste. Bueno, siempre da temor a los efectos que puede tener cada uno de nosotros, porque es una vacuna que la han fabricado a muy corto plazo y en realidad no sabemos mucho de los efectos secundarios que nos pueden resultar. Con la finalidad de apoyar a los adultos mayores que son parte de la fase 2A de vacunación contra la COVID-19, se habilitó un puesto vehicular y peatonal en el kilómetro 183. La verdad es que no todas las personas están de acuerdo por las reacciones que pues se supone que tiene después, ¿verdad? Pero yo pienso que confiando en Dios pues todo sale bien, ¿verdad? Salud Pública señaló que esperan en los próximos días la asistencia de las personas que han sido convocadas. Aseguraron que las comunidades del área rural no han completado el registro y solicitan el apoyo de líderes comunitarios. La verdad es que esperábamos más afluencia de personas. Ha ido disminuyendo conforme los días, ¿verdad? El primer día pues la afluencia fue no la que esperábamos, pero sí vinieron, se vacunó a más o menos un aproximado de 70 personas, pero conforme han estado pasando los días hemos ido disminuyendo esa cantidad. Autoridades de salud indicaron que a nivel departamental se han registrado 7.000 personas y 2.088 han acudido a su cita a los 11 puestos de vacunación habilitados. Desde Retaluleu para Noticiero Guatevisión reportó Victoria Ruiz. Mire, y personal que atiende en el Centro de Salud de Escuintla denunció la contaminación auditiva que causan buses extraurbanos. Esto afecta a los pacientes que llegan para recibir atención médica. Esto se debe a que a un costado de este centro asistencial funciona una terminal de buses que circulan hacia el suroccidente del país. Personas que llegan con alguna enfermedad y niños en brazos son afectados por el escándalo que hacen pilotos al tocar la bocina de sus unidades. Que sí es bastante penoso, ¿verdad? Eso porque somos un centro de salud y tenemos la dificultad de que los buses pues suenan sus bocinas, ¿verdad? Ellos la verdad que no hacen conciencia, ¿verdad? Muchas veces interfieren en la consulta de los pacientes, no escuchamos lo que los pacientes nos quieren decir. Entonces sí, esa situación es bastante conflictiva, ¿verdad? Otro de los problemas que sufren en este centro de salud es el desorden en el parqueo de motos que afecta el ingreso de ambulancias. Y lo que indican las autoridades de tránsito de esta ciudad es que no han recibido denuncias de lo ocurrido. Sería importante que hiciera una solicitud a lo que es el juzgado de asuntos municipales y de tránsito y poder con ellos nosotros pues llegar a realizar las verificaciones y lo que concierne al área ahí del estacionamiento, donde ellos pues en su momento indican que tienen malestar de sonido de bocinas de transporte extraurbano, también según lo que tengo entendido el parqueo, el desorden de las motocicletas. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes.
Demanda de gasolina se dispara en Estados Unidos debido a un ataque cibernético. Con esto, volvemos. Continuamos con más. El embajador de Israel en Guatemala dio una conferencia de prensa sobre el conflicto que su país mantiene con Palestina, que esta semana ha registrado una nueva ola de violencia que ha dejado al menos 53 muertos en la Franja de Gaza, varios de ellos menores y otros 6 en Israel. El embajador confirmó que hasta el momento no se reporta ninguna emergencia con guatemaltecos que viven en las zonas afectadas. Según datos de su oficina, hay 228 guatemaltecos registrados en la embajada en Israel. De estos, 25 habitan en áreas de riesgo, de los cuales 18 están en Jerusalén. Es el golpe, creo, más fuerte en los últimos, por lo menos 14 años que tenemos este problema con Hamas. Sobre los guatemaltecos que viven, hay comunidad guatemalteca en Israel, no muy grande, pero hay comunidad que viven en Tel Aviv, viven en las ciudades afuera, al lado de Tel Aviv. Tenemos la embajada de Guatemala en Jerusalén, la embajadora que está en Jerusalén. Mientras tanto, los enfrentamientos entre los grupos armados palestinos continúan. Este día anunciaron que lanzaron más de 1000 cohetes hacia territorio israelí. E Israel, que bombardea intensamente la Franja de Gaza, ha dejado más de medio centenar de muertos. Más de medio centenar de personas han muerto por los enfrentamientos entre Israel y grupos armados palestinos, entre temores sobre una guerra a gran escala. Los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino de Gaza, controlado por Hamas, son los más intensos desde 2014 y según el ejército son una respuesta a los más de 1000 cohetes lanzados desde allí por varios grupos armados a partir de la noche del lunes. El miércoles, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz dijo que el ejército seguirá atacando para garantizar una calma total y duradera y aseguró que solo cuando se haya alcanzado ese objetivo se podrá hablar de tregua. Hieren a ciudadanos, policías, queman casas, autos, sinagogas. Es obvio que no podemos aceptarlo. Ningún país lo aceptaría y ciertamente nosotros no. La violencia tiene su origen en los disturbios del fin de semana en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, ubicada en Jerusalén Este, que fue anexionada por Israel en 1967. La preocupación crece en la comunidad internacional y se multiplican los llamados a la desescalada. Fuentes diplomáticas afirmaron a la AFP que la ONU, con la ayuda de Qatar y Egipto, inició una mediación con las partes afectadas para lograr una distensión. Por su parte, la Corte Penal Internacional advirtió que puede haber posibles crímenes cometidos en el conflicto. Cambiamos el tema porque desde el inicio de la pandemia, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades registraron 1,5 millones de casos de niños de entre 11 a 17 años con COVID-19. Ahora que el FDA aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para niños entre 12 y 15 años, se espera poder darles mayor protección y reducir la transmisión. Pfizer y BioNTech comenzó ensayos clínicos en niños entre 12 y 15 años en septiembre del 2020. Según expertos en medicina, el inmunizante de Pfizer se usó la misma dosis que se le administró a los adultos y dio mejores resultados en los niños. Más de 2.200 niños entre 12 y 15 años participaron en el ensayo clínico que se realizó en 20 sitios en los Estados Unidos. Bueno, y cientos de automovilistas se abastecían descontroladamente de gasolina en las estaciones de servicio en la costa este de Estados Unidos, provocando que las gasolineras cerraran. Un ataque cibernético ocurrido el pasado viernes obligó a varias compañías petroleras a cerrar toda su red. Una docena de estados declararon el estado de emergencia, lo que aumentó el pánico entre los consumidores que acudieron en masa por el temor de quedarse sin gasolina. Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele reiteró categóricamente este miércoles que las destituciones por el Parlamento de jueces y del fiscal general son irreversibles, rechazando el llamado a restituirlos en sus puestos que hizo el enviado especial de Washington, Ricardo Zúñiga, en su visita a San Salvador.
El mandatario salvadoreño, que dice está limpiando la casa, ha defendido las destituciones de jueces y del fiscal, señalando que no son de incumbencia de la comunidad internacional. El enviado especial de Joe Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica sostuvo que Washington continuará hablando con el gobierno salvadoreño y con los socios y aliados en la comunidad internacional para buscar una manera de volver al marco constitucional. Más al sur, miles de colombianos volvieron a salir a las calles este miércoles en Bogotá, Medellín y Cali, así como en otros puntos del país. Manifestantes reclaman nuevas políticas al presidente y reclaman los abusos policiales en las protestas, las cuales comenzaron hace 14 días a raíz de un proyecto de reforma que planteaba un alza de los impuestos para intentar aliviar los efectos de la pandemia. Ante la ira popular, Duque retiró la propuesta. Hasta el momento, organizaciones civiles han contabilizado más de 40 personas fallecidas en estas manifestaciones. Administrador del mercado mayorista reemplaza sistema tecnológico para responder a cambios y evolución del sistema eléctrico. Ya regresamos. A esta hora recibimos a Paula Osaeta. Ella tiene el segmento Hablemos de Dinero. ¿Cómo están? Buenas noches. Recordemos que en el 2016 hubo un cambio en la normativa relacionada con las zonas francas en el país. Esto afectó a los emprendimientos ya establecidos y ocasionó el cierre de varios negocios. Durante varias semanas en el Congreso ha estado la iniciativa 5174, que es la de las reformas a la ley de zonas francas. Pero ¿qué los ha llevado hasta este punto y cuáles son los beneficios de las reformas? Lo conocemos a continuación. En Guatemala, antes de los cambios que se hicieron en el 2016, había 17 zonas francas, pero este número disminuyó a 6. Las reformas a la ley de zonas francas podrían apoyar a la reactivación económica del país al atraer inversiones y generar empleos. Sin embargo, hay aspectos que han atrasado el proceso en el Congreso de la República. Una de las razones por las cuales se está complicando es han nacido diferentes enmiendas que han generado una confusión dentro del Pleno sobre los consensos y las bondades que puede contar una zona franca. Ha generado dudas una enmienda que ha sonado sobre aumentar a 15, 20 años la excepción fiscal, lo cual es totalmente falso y estamos totalmente en contra de esto. Con las reformas a la ley de zonas francas, 108 empresas vendrían a Guatemala. Asimismo, hay algunas empresas que tuvieron que irse del país por los cambios en las normativas, pero que quieren regresar. Estas 108 empresas han mostrado el interés a pesar de la prohibición. Entonces, esperamos de que al avanzar la 5174 se multiplique este número, ya que vaya a ser una realidad y va a haber una certeza de que las empresas pueden acercarse al país. Las empresas interesadas son de varios sectores. Sin embargo, Bercián dijo que están muy interesados en empresas de electrónicos, cerámica, plásticos y manufacturas, cuero y calzado, juguetes y cosméticos. El nearshoring ha puesto en el radar a Guatemala como una posición geográfica bastante interesante, que la realidad es de que muy pocos países tienen estas bondades que actualmente tenemos. Bercián considera que con las reformas se generarán mayores oportunidades de empleo y esto apoyará a la reducción de la migración. Y en otros temas, por más de 15 años, el administrador del mercado mayorista contó con un equipo para el centro de despacho con una tecnología muy avanzada. Sin embargo, era necesario reemplazar el sistema para actualizarlo tecnológicamente para responder a los cambios y la evolución del sistema eléctrico. El administrador del mercado mayorista es quien se encarga de la coordinación de la operación de centrales generadoras, interconexiones internacionales y líneas de transporte para la energía eléctrica entre generadores y comercializadores. Para cumplir con estas funciones se debe tener una supervisión continua llamada operación en tiempo real y es efectuada por el centro de despacho de carga que fue modernizado con un nuevo sistema de última generación. Le permite a Guatemala operar de forma segura su sistema eléctrico nacional completamente, le hace la coordinación de toda la generación, de toda la transmisión y de llevar la energía hasta los consumidores finales, ya sean grandes consumidores o consumidores regulados, como es el consumidor domiciliar.
Navarro explica que con este nuevo sistema, si se presenta algún problema en alguna planta de generación para entregar o generar la energía, los softwares identifican la falla y le dan solución inmediata para que sea imposible que el consumidor final se quede sin el suministro de energía eléctrica. Está dentro de los pocos países del mundo que le toca que coordinar prácticamente 3 mercados. El mercado nacional, que es un mercado que tiene mucha dinámica, el mercado y su relación con el mercado regional, que es el mercado de América Central, y con el mercado bilateral que mantenemos con nuestro país vecino en el norte, que es México. Para la modernización de este sistema, el administrador de mercado mayorista invirtió $5 millones y esperan su funcionamiento por alrededor de 10 años. Y hoy en Hablemos de Dinero vamos a tocar un tema que les interesa a muchas personas. Muchos han tenido la duda de cómo sería invertir en la bolsa para generar un poco más de ingresos. Es por eso que hoy le voy a dar los primeros pasos que debe seguir si usted es uno de los interesados. Lo primero que debe hacer es informarse bien sobre las empresas en las que le gustaría invertir. Estudie su mercado, la industria, su evolución, las noticias que genera y quiénes son los directivos. Es importante que sepa todo sobre la empresa, pues la idea es que la inversión sea a largo plazo. Lo siguiente es crear un portafolio diversificado. De esta forma lo que va a lograr es que si por alguna razón una compañía le va mal, el impacto sobre su portafolio es menor y cuantas más acciones de distintas empresas y de distintos sectores, industrias y tamaños tenga, pues menor riesgo tendrá su portafolio. Tener una visión de largo plazo es importante. La mejor forma de pensar en sus inversiones es planeándose en un horizonte temporal de largo plazo, al menos de 5 años. Esto para lograr retornos de inversión importantes sin mucho riesgo. Y por último, les recomendamos que no se vaya por empresas que son exitosas hoy, sino que vea qué empresas serán exitosas mañana. Algunas industrias importantes en las que le convendría invertir serían en la robótica, biotecnología y vehículos eléctricos. Espero que estas recomendaciones les sean útiles. Nos vemos mañana. Buenas noches. Nosotros así nos despedimos, llegamos al final. Gracias por estar siempre en la sintonía de Guatevisión. Y aquí las imágenes de cómo este martes, en el marco del Día de la Enfermera, se reconoció a las profesionales que trabajan en el Hospital Temporal de Xela. Además, la Asociación Guatemalteca de Enfermeros Profesionales del Suroccidente otorgó el botón de bodas de plata a Mirea Pérez Ramírez y a Gladys Winac Pastor, quienes cumplieron 25 años de labor. Ambas trabajan en el Hospital Regional de Occidente, en donde tienen varias anécdotas al cumplir con su misión de ayudar al prójimo, como definen a su profesión. Le deseamos lo mejor en su día. Hasta pronto. Buenas noches.